Gestión de precisión. Capacitación con software libre. Procesamiento de información. Delimitación de ambientes. Asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión. Agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecisión.com.ar. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos en Rosario en el Congreso de APRESID, en donde conversamos con el ingeniero Miguel Taboada, director del Instituto de Suelos del INTA, quien disertó en el Simposio de Nutrición de Cultivos, además de participar de un taller sobre suelos y erosión. Con él repasamos los principales conceptos de su exposición, que trató sobre los problemas que se están encontrando en los suelos por los monocultivos y la necesidad de rotaciones para la preservación de este valioso recurso. Hola, buenas tardes, yo soy Miguel Taboada, soy director, en este momento trabajo en INTA, soy director del Instituto de Suelos, también pertenezco al CONICET y estoy acá en el 22 Congreso de APRESID, acá en Rosario, donde he participado del Simposio de Nutrición de Cultivos. Mi presentación en realidad tuvo que ver con un tema que maneja la nutrición, pero desde el punto de vista de la física de los suelos. ¿Qué quiere decir esto? Traté de alertar sobre la situación que estamos viendo actualmente en la Argentina, en gran parte de nuestra zona productiva, donde pese a que la siembra directa prevalece largamente como sistema de manejo, estamos hablando casi un 90% de los suelos ya, lo que estamos viendo que en muchos lugares estamos viendo serios problemas de calidad de suelo, que los vemos en forma de masificaciones, es decir, compactaciones o presencia de, llamamos nosotros los sueleros, estructuras que llamamos poco favorables, en forma de hojaldre, que dificultan la entrada de agua al suelo. La pregunta es ¿por qué? Bueno, mostré datos de mi grupo de trabajo con varios tesistas, o sea, son datos bastante contundentes, que muestran que esa mala calidad de los suelos está muy asociada particularmente a los monocultivos. No solo de soja, también lo vemos en el norte con el algodón esto. Básicamente son esta práctica actual de hacer un solo cultivo por año, con barbechos largos, sin raíces vivas todo el año. Eso, más a menudo el tránsito no controlado, está generando compactaciones. ¿Cómo manejar esto? Bueno, muy fácil en teoría, es decir, haciendo exactamente lo contrario. ¿Qué es hacer lo contrario? Es decir, donde hay agua, pongamos verde, es decir, usemos cobertura, más dobles cultivos trigo-soja, más maíz en las rotaciones, más sorgo en las rotaciones. Dicho sintéticamente, todo lo que asegure que el suelo se llene de raíces y raíces vivas que tienden, en lugar de formar esas masificaciones, a formar grumos en los suelos. Eso asegura la mejora en la calidad de los suelos. Esto no solo es importante en sí mismo por la calidad de los suelos, sino por lo que tiene que ver con la absorción de recursos del suelo, que son el agua y los nutrientes. Particularmente mostramos cómo aquellos nutrientes menos móviles, típicamente el fósforo, también el potasio, necesitan que haya raíces cerca para ser absorbidos. Toda masificación en el suelo lo que produce es que desaparezcan las raíces, no solo donde está la capa masificada, sino también la zona inmediatamente por debajo. Hay toda una zona del suelo sin raíces donde permanecen muchos recursos, agua, fósforo, nitrógeno, que no pueden ser absorbidos. Es lo que decimos, tiene que haber soldados para hacer la guerra, realmente. Entonces, de alguna forma, el buen manejo de los suelos, poniendo rotaciones adecuadas, más cultivo de cobertura, más muchas gramíneas, es una estrategia win-win. Me asegura no solo mejorar la calidad del suelo, sino también mejorar la nutrición de los cultivos. Participé también, coordiné también un taller que se hizo recién a la tarde, donde el leitmotiv, el tema que convocó el taller es básicamente que estamos viendo pérdidas de erosión, tanto por el agua como por el viento, aún con siembra directa. Bueno, el taller, el objetivo no es tanto dar una charla, sino generar una discusión. La discusión fue muy rica, pero algunas cosas surgieron muy claras, ¿no? Que evidentemente el tema no es la directa en sí mismo, la directa contribuye a conservar los suelos, sino que si hacemos siembra directa, pero no somos precavidos
de generar por un lado buena estructura en los suelos que asegure que haya raíces, que el agua que entre directamente y no quede planchado y me encharque, o por otra parte una directa que me esté asegurando también un buen sistema de siembra. Uno encuentra lotes en directa que están sembrados a favor de la pendiente y no en contorno. Es decir, si a eso le sumamos cultivos de surco ancho, maíz, soja, evidentemente nos encontramos con realidades donde vemos rastrojo arrastrado pegado contra el alambrado. Entonces, en el oeste la situación es mucho más crítica porque tenemos lotes donde a menudo quedan poco rastrojos sobre superficie y estamos viendo voladuras de suelo. Entonces, en definitiva, gran parte del secreto acá es volver a cubrir los suelos. Es decir, yo desaconsejo totalmente volver a las labranzas. Las labranzas, hemos recorrido un largo camino para entender que la labranza no es el mejor camino. La labranza quema la materia orgánica del suelo. Lo digo taxativamente eso. Entonces, ya hemos logrado conservar materia orgánica en los suelos haciendo buenas retenciones indirectas. Si surgen problemas con la directa, lo primero que tenemos que ver es ver qué tipo de suelo que tenemos, ¿tá? Y básicamente en función de eso ver cuál es el manejo más adecuado para cada suelo. Pero en términos muy generales, gran parte de estos problemas de rotaciones se corrigen con buenas rotaciones de cultivos que dejen no solo residuos, sino que cubran todo el suelo con raíces y que generen buena agrumación en el suelo. O sea, en definitiva, como mensaje claro, el problema no es la siembra directa, sino la forma que la estamos haciendo, que a menudo no es la adecuada. Un tema que creo que en la Argentina todavía no ha merecido suficiente debate es dónde estamos haciendo agricultura. Digamos que el advenimiento de las tecnologías de siembra directa que permiten trabajar grandes superficies y en forma por demás simple, nos permitieron ir a hacer agricultura donde antes no podíamos. Un ejemplo muy claro son los campos bajos. Eran lotes que antes no se podían tocar directamente. Y hoy en día, teniéndolos cubiertos, todavía estamos haciendo agricultura. La otra expansión de la agricultura se está viendo hacia el norte, hacia el oeste, donde creo que el error que estamos cometiendo es manejar todos los ambientes como si fueran iguales. Así como los campos, estoy hablando de dos cosas muy distintas, pero así como los campos bajos uno los pone todo en un paquete y son muy diferentes entre sí, también cuando vamos hacia el oeste o hacia el norte, uno se encuentra con que estamos exportando una tecnología de manejo pampeana, la soja transgénica con la siembra directa de glifosato, ¿tá? Como una panacea para todo, y nos encontramos que hay ambientes donde tenemos problemas. ¿Por qué? Porque tenemos rendimientos muy poco estables, dejan poco residuo, y si eso ocurre en ambientes muy frágiles, porque son suelos muy limosos, que quedan despoblados directamente, te cae una lluvia muy fuerte, genera cárcavas, pérdidas por erosión o voladuras de suelo. Entonces, la realidad es que entiendo yo que muchos de los ambientes donde se está exportando la agricultura quizás no admiten ese manejo y sí admiten un manejo ganadero y un manejo más parcelado, integrado con agricultura o silvicultura o agricultura con ganadería en ambientes con forrajeras, donde hay la vegetación viva todo el año. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.